Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Es un privilegio estar en esta página. Saben, hoy vamos a estudiar una carta muy emocionante, una carta que tal vez pueda significar mucho para nuestras vidas, donde había alguien que era prisionero, estaba en una cárcel, estaba con arraigo domiciliario en Roma, y enviado, porque eso quiere decir la palabra apóstol, es enviado de Dios a predicar las buenas nuevas de salvación, pues escribe una carta para dar ánimo al creyente. ¿Has perdido alguna vez el ánimo? ¿Te has sentido triste? ¿Has sentido que las cosas no van como tú quisieras? Pues yo no sé cómo podamos imaginarnos esto, pero Dios quiere que tú y yo estemos con el ánimo, con las fuerzas que Él da, y que podamos animar a otros sin importar lo que estamos pasando. Los judíos normalmente se saludan shalom, shalom, a veces una sola vez dicen shalom, otra vez dos veces y otras veces shalom ubraja, ¿no? Pero en realidad quiere decir la paz y las bendiciones de Dios, o la paz que Dios da, o paz, o sea, la única paz que proviene de Dios, que es la que da tranquilidad a nuestras vidas, sin importar la circunstancia en la que estamos viviendo. Decíamos, aquí Pablo estaba pues preso de una u otra manera, y escribe una carta a una iglesia para darles ánimos, para animar a los creyentes. Bueno, esto puede parecer irrisorio, pero más que irrisorio es una carta llena de fe, llena de esperanza, llena de enseñanza para tu vida y para mi vida. Espero que el día de hoy podamos concentrarnos. Vamos a platicar un poco la carta de Efesios, capítulo 3, donde nos habla cosas muy interesantes, donde podemos encontrar el antes y el después de la vida de Pablo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, antes de tener ese encuentro que tuvo con Él, que perdió la vista y tuvo que quedarse ciego para poder ver realmente las cosas que tenía que ver, y para poder entender que le era duro dar coces, patadas en contra del aguijón, porque uno se lastima solo. Y esa es la vida del que vive lejos de Dios, el que vive lejos de la voluntad de Dios, el que vive conociendo la voluntad de Dios, pero haciendo otra cosa. ¿Sabes? Esta vida redimida por Dios, alcanzada por Dios, Pablo, tenía urgencia de predicar. Tenía urgencia de compartir lo mejor que hay en la vida. Y espero que esta urgencia se convierta en tu urgencia y en mi urgencia, en una necesidad palpable para todo ser humano. ¿Sabes? No únicamente los misioneros o los pastores somos los encargados de compartir la palabra de Dios, de compartir las buenas nuevas de salvación, de compartir esa esperanza que es esperanza sobre esperanza, que únicamente viene de parte de Dios, de compartir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este es el enfoque que Pablo da a esta carta a los Éfesos o a los Efesios. El capítulo 3 es una carta, decíamos, realmente interesante, y algunos pueden traducir según la versión de las Escrituras. Una me gustó porque suena así como a misión imposible, decía el plan secreto, ¿no? El plan secreto. Otra decía el ministerio de Pablo a los gentiles, que está un poco más fácil de entender. Y también podemos entender este concepto por la cultura hebraica. Acuérdense que los hebreos o los judíos es el pueblo escogido por Dios, pero no quiere decir que la salvación era únicamente para los judíos. Es un pueblo escogido para demostrar a otros quién es Dios y qué puede hacer Dios con el ser humano cuando realmente le entrega el control de su vida. Pero a veces no lo entendían y no lo entendemos. Porque a veces los que tenemos a Dios en nuestro corazón o en nuestra vida nos podemos creer superiores a otros, y no se trata de eso. Se trata de compartir la verdad, esta verdad que hace libres. Y eso es lo que Pablo intenta hacer, o intenta decirles a los demás que no querían compartir con otros porque pensaban que la salvación o el Mesías era únicamente para los judíos. Pero Dios adopta a los demás como sus propios hijos. Hoy me tocó ir a ver a una familia de enfermos que no se congregan con nosotros, pero son vecinos de alguien que sí. Y yo les decía eso. Decía, ¿sabes qué? Dios, porque estaban enfermos, mamá e hija, yo decía, Dios puede sanar tu vida en este momento. Puede transformar tu cuerpo, puede sanar tu enfermedad. Pero a veces le damos más valor a la enfermedad física que a la enfermedad espiritual. Y cuando Dios sana un corazón, ¿sabes?
queda como segundo término la enfermedad física. Pablo lo entendió cuando Dios mismo, cuando Pablo le decía: Señor, tengo esta enfermedad, tengo este aguijón, quítalo de mi vida, por favor. Dios le dijo: bástate mi gracia. ¿Sabes? Esto es verdaderamente cierto. En nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Pablo, encargado de llevar como tú y como yo la palabra de Dios, se enfoca, permíteme, y te leo en esta versión NBI, Nueva Versión Internacional, el verso 1 de este capítulo 3 de la carta a los Efesios. Cuando pienso en todo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Verso 2. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extender la gracia a ustedes los gentiles. Se está refiriendo únicamente a los gentiles. ¿No te sorprende y te encanta eso? ¿Sabes? Mi apellido es Turcot, soy de descendencia judía, pero el amor de Dios es para todos, no únicamente para los gentiles. Es para todo aquel que quiera conocerle, que quiera experimentar su gracia, su amor, su misericordia, que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de lo que ha cometido en su vida. Y ¿sabes qué? No importa si asistes a una iglesia o no asistes, no importa. Algunos dicen que es de cuna cristiana. Yo no sé si la marca era cristiana, ¿no? Si naciste en algún lugar donde tus padres fueron evangélicos o conocían acerca de la palabra de Dios, no importa. Puedes no conocer o no vivir o no experimentar esta salvación de Dios. Y cuando la experimentas, entiendes a plenitud que no es únicamente para ti, no es únicamente para tu familia, no es únicamente para tu raza, es para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, presente, progresivo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿sabes? La gracia de Dios. Este verso 2 hablaba acerca de la gracia. A la familia que visitábamos le decía: ¿sabes? Cuando tú y yo recibimos algo gratis, es de gracia, no es porque lo merecemos. Y eso es la salvación. Es la gracia más cara del mundo. Y dices, ¿qué no era gratis la gracia? Sí, pero le costó la vida al Maestro. Le costó la vida a Jesús entregarse y por gracia hacernos salvos a ti y a mí. Espero darme a entender. Ese es el amor de Dios, un amor que se manifiesta a través de cosas terrenales, a través de todo el universo. Incluso Jesús enseñaba a través de paradojas, dos verdades en aparentes contradicción. El que quiera salvar su vida, ese la va a perder. Y el que la pierda por mi causa, ese la va a ganar. Dios quiere que tú y yo le conozcamos su amor, y entendamos que su gracia es para ti y para mí. No la merecemos, pero en su amor, en su misericordia, en su gracia quiere salvarnos y quiere extender esa gracia para otras personas. Es por eso que este pasaje 3 está perfectamente bien unificado, y después de hablarnos de la gracia nos habla del amor de Dios, del crecimiento en el amor de Dios, porque cuando conocemos a Dios, ¿sabes? Dice Juan que Dios es amor, y el que no tiene amor no conoce a Dios. Esa es una prueba de que somos sus discípulos. Únicamente Jesús dijo que éramos sus discípulos por obedecer sus mandamientos y por el amor que tenemos unos con otros, que prácticamente es lo mismo. Lo uno nos lleva a lo otro. Si somos verdaderos discípulos y obedecemos, amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es más, entendemos este nuevo mandamiento. Dijo Jesús: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Wow, un amor que supera expectativas, que supera niveles, y un amor que nos enseña y nos ministra para poder amar con un amor perfecto, el amor de Dios. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en ese amor, que nos desarrollemos en ese amor, que lo entendamos, que lo vivamos y que lo compartamos. Por supuesto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes qué? Hay que pensar en nuestro oikos, en nuestro círculo de influencia, en la casa, con la familia, con los vecinos. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que hacer lo correcto. Y ya, el que acepten o no, depende de ellos. Tú y yo tenemos que hacer lo que nos toca, vivir lo que nos toca. Decía un sacerdote, me encanta esa frase: predica de Dios y si es necesario, utiliza las palabras. Tu testimonio y mi testimonio pueden impactar y cambiar vidas. Es necesario que tú y yo nos pongamos en las manos de Dios y dejemos que Dios sobre.
Hace poco estaba recordando la vida de alguien que fue un pacificador tremendo. Él era de la India y fue a estudiar a Inglaterra, a una universidad donde había un ambiente cristiano. Y cuando regresa de estudiar, pues lo metieron a la cárcel y allá dicen que aprendió muchísimo porque se devoró libros. Pero el asunto es cuando regresó de Inglaterra, él dijo: yo amo a Jesús, amo la vida de Jesús, pero no amo a los seguidores de Jesús porque no viven como Jesús vivió. Tu manera de vivir y mi manera de vivir puede impactar la vida de alguien. El amor de Dios en nosotros puede cambiar y transformar la vida de alguien. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a valorar la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida? Y extender esta gracia para otros. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¡Wow! Ese es el ministerio no únicamente de Pablo, es tu ministerio y mi ministerio. Estamos encargados de platicar, de comentar estas buenas nuevas de salvación. La vida de Pablo, de Saulo de Tarso, había sido cambiada, transformada. Él hacía cosas de acuerdo a su forma de entender la vida, de acuerdo a su visión propia, a su perspectiva, a la información previa que tenía, y no quería ser reseteado por Dios. No quería ser una nueva criatura hasta que tuvo un encuentro con Dios. Dios lo transforma, entiende él que estaba equivocado, pide perdón, se arrepiente y ahora quiere compartir con otros esta nueva oportunidad que él recibió. ¿Sabes? Esta oportunidad no es exclusiva de Saulo de Tarso. Es una oportunidad tuya y mía. Dios trata con nosotros, trabaja en nuestro corazón, nos da una oportunidad para seguirle, para amarle, una oportunidad de perdón, de vida eterna. Y cuando la tomamos, ¿sabes? Cuando realmente la tomamos, tenemos ese amor de Dios que queremos compartir con otros. Y es lo que Pablo estaba haciendo, aunque otros tal vez no lo entendían, aunque otros tal vez únicamente se enfocaban en el pueblo hebreo. Permíteme, te leo el verso 12, te recuerdo, estamos en el capítulo 3 de la carta de los Efesios o a los Éfesos, y estamos leyendo la nueva versión internacional. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¡Wow! Te recuerdo que antes el pueblo hebreo creía, y creía con plena razón, que si ellos veían a Dios caían muertos, porque Dios es perfecto, es santo, y el ser humano somos pecadores, tenemos que reconocerlo. Entonces la santidad de Dios y nuestra imperfección nos mataba, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿sabes? Dios vino a cambiar, Jesús vino a cambiar esta relación de Dios y el hombre. Se rompe el velo del templo, entrega su vida por ti y por mí, y podemos tener una relación directa por medio de Jesús con el Padre. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo lo entiende, lo comunica con otros, entiende esta gracia y, ¿sabes? Deja que Dios transforme su vida, deja que Dios haga que entendamos el propósito que tenemos. Porque tú y yo nos podemos sentir intranquilos cuando tenemos gobernantes, que recuerdo que en aquel tiempo los judíos o los hebreos estaban siendo gobernados, que abusaban de ellos, que tenían impuestos, sobreimpuestos, y estamos esperando la gracia de Dios, el amor de Dios. Bueno, pues el amor de Dios se manifiesta, se revela ante nosotros, y todo el pasaje, pero este versículo 12 nos hace una clara enseñanza de que es gracias a Dios y a que tú y yo depositamos nuestra fe en Dios, porque Dios existe y Dios quiere cambiarnos y transformarnos, pero hasta que creemos en Él lo podemos experimentar, hasta que queremos conocerle y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos disfrutar de sus bendiciones. Jesús dijo que Él había venido a cambiar nuestra existencia. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A experimentar su amor. Y lo podemos hacer por medio de la fe. Y estos, dice el pasaje, únicamente podemos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesús. Y dice algo hermoso: con libertad y confianza. Con libertad y confianza. Me acuerdo de
esta carta de Pedro donde nos habla acerca de ello. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Oye, ¿no te da confianza eso? Tú y yo somos pecadores y tenemos únicamente que arrepentirlos, decirle a Dios, me arrepiento, se acabó, se acabó. Dios pagó en la cruz de Calvario por ellos. No tenemos que avergonzarnos más. Tenemos que entender el perdón y vivir el perdón y extender este perdón hacia otros. Es por eso que tal vez Pedro no entendía cuando Jesús, después de que les hace este examen final y les pregunta quién dice la gente que soy, quién dicen ustedes que soy, y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después Jesús le dice, sobre esta roca, sobre gente como tú que crea que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. Porque allí empezaba el cristianismo, allí empezaba. Y sabes, podemos ser tú y yo, los que creemos en Dios. Dios nos desafía a conocerle y a experimentar su amor, a crecer en su amor, porque tú y yo, si somos sinceros, somos imperfectos de la manera como amamos. Pero el amor de Dios es perfecto y entre más le conocemos y experimentamos su amor, más podemos compartir este amor, más podemos entender este amor y más podemos reconocer la gracia de Dios, porque tú y yo no merecemos este amor. Pero Dios quiere que crezcamos en amor y el crecimiento en amor nos hace amar a Dios y al prójimo. Y de eso se trata este pasaje. De eso se trata. Entendemos el amor de Dios, cómo Dios ama a este mundo. Y antes de porque normalmente nos gusta, los evangélicos, recordar Juan 3:16, pero el versículo anterior y el posterior nos habla de que Dios no vino a juzgar al mundo, Dios vino a salvarlo. Y ese es el paquete completo de la salvación, que se enfoca en el amor de Dios hacia el ser humano. Y cuando tú y yo crecemos en relación con Dios, crecemos en amor. De eso se trata este pasaje. De eso se trata. Tal vez los judíos rechazaban a los gentiles por no ser judíos, tal vez rechazaban a los samaritanos por los errores del pasado, los hacían menos. De hecho, a Jesús, cuando lo querían insultar, le decían eso: samaritano, demonio tienes, lo insultaban. ¿Sabes? Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar mi vida. Y yo tengo que reconocer lo que necesito más de Dios. Necesito más del amor de Dios para amar a otros. Y esa es la intención del día de hoy. Que conozcamos a Dios, que conozcamos su amor, que lo compartamos con otras personas y que crezcamos cada día en relación con Él para que crezcamos en su amor. Hoy Dios quiere desafiarte a ti y a mí a crecer en su amor, a conocer esta verdad que nos liberta, esta verdad que nos ayuda, que nos cambia, que nos transforma. ¿Sabes? Esta página que estás viendo tú es una página con la intención de que el fruto de tu relación con Dios, de tu fe, dice Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta creencia en Dios, esta fe puesta en el lugar adecuado, en Jesús, ¿sabes? Cambia y transforma nuestra vida y da frutos de bendición. Nos convierte en macarios, es decir, en bienaventurados, en bendecidos. Y es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. A toda la gente que trabaja y que publica aquí, los felicito. Y a toda la gente que está viendo y escuchando, también los felicito. Porque Dios quiere bendecir tu vida por medio de su palabra. Y quiere que tú bendigas a otros por medio de su palabra. Si este video te gustó o si tal vez trae paz para tu vida, trae una experiencia donde puedes experimentar y conocer el amor de Dios, hazlo y comparte con otros, comparte el link, porque de eso se trata. Ese es el ministerio de Pablo para los gentiles y es tu ministerio y mi ministerio. Podemos hablarles, podemos decirles del amor de Dios, podemos incluso mandar el link de este video o de cualquier otro video de esta página y compartir la gracia y el amor de Dios, porque es para todos. Porque no la merecemos, pero así es el amor de Dios. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.